ver si es posible tenerla próximamente pues para ustedes en el canal de Criteria. No sabemos todavía si se puede publicar o no, pero pues vamos a hacer todo lo posible. Muchas personas me han mandado mensajes a través de WhatsApp, me han mandado correos haciendo preguntas respecto al formato T1.2. El formato T1.2, voy a compartir pantalla. El formato T1.2 fue diseñado para simplificar los reportes de información de las personas, perdón, de los ISPs que tienen menos de 30.000 usuarios o 30.000 accesos de Internet residencial. Es decir, el que tiene solamente Internet corporativo y no tiene ninguno residencial, pues obviamente este formato no le aplica. Solamente a los que tengan accesos residenciales. Pueden tener también accesos corporativos de cualquier clase, pero principalmente accesos residenciales. El formato T1.2 tiene 3 pestañas, vamos a verlas una por una. La primera pestaña es muy similar al formato T1.1 que todos hacían antes. Qué pena con ustedes, interrumpo cada rato, pero todavía están entrando personas. Bueno, entonces, vuelvo para los que acaban de llegar, este formato lo deben diligenciar las empresas ISP que tengan menos de 30.000 usuarios residenciales. Puede tener también, obviamente, accesos de tipo corporativo, pero tiene que tener accesos residenciales. Si no tienen, si las empresas solamente tienen accesos de tipo corporativo, entonces no deben llenar este formato, sino los otros formatos que se llenaban anteriormente. Este formato está compuesto por tres secciones. La primera es la sección de ingresos, que es muy similar a la que teníamos en el formato T1.1 y de hecho se diligencia con la información del FUR, el formato único de recaudo. Tiene el año, el trimestre del servicio. El servicio es acceso fijo a Internet, telefonía fija, Internet dedicado a ISP. La verdad, el formato, como lo publicaron, tiene el servicio solamente definido. Bueno, sí, ya están todos. Acceso fijo a Internet, televisión, telefonía fija, Internet dedicado a ISP. En las reuniones con la Comisión de Regulación que programaron, yo pregunté por qué teníamos entonces que llenar 2 veces un formato, el F6 con la información de los ingresos de televisión y este formato también con ingresos de televisión. En ese momento la respuesta no me pareció muy clara, pero ya después salió otra resolución, no recuerdo ahorita el número, pero salió otra resolución donde aclaran que ese campo, el 108, es para los ingresos provenientes de la pauta publicitaria del servicio de televisión. El F6 son de los ingresos, el F7 habla de ingresos, creo que también hablan de pauta publicitaria. En fin, eso fue lo que aclaró esa resolución. Entonces se identifican los ingresos
y también obviamente se colocan los ingresos que se declaran en el formato único de recaudo, en el FUR. Yo creo que eso no tiene mayor complicación, yo creo que todos lo deben entender ampliamente, no hay ninguna duda. No sé si alguien tiene alguna duda en este momento con respecto a esta pestaña. Bueno, entonces continuamos con la pestaña T1.2, la pestaña 2 de este formato. Yo creo que esta es la pestaña que es más complicadita de entender, porque sí tiene unas variaciones solicitadas además por el gremio. La señora me está preguntando exactamente cuál es la resolución que aclara. A ver. Creo que es la 8144, me parece. No. Tendría que buscarla, pero me parece que es esa. De todas maneras, después la miramos. Lamentablemente esto no es el objeto de la reunión del día de hoy. La pestaña 2 del formato T1.2 indica el trimestre, el ID de municipio, que ese ya todos lo deben conocer. Sale del DIVIPOLA, la División Político-Administrativa. Esa información o ese listado lo consiguen en el DANE. En la página del DANE buscan DIVIPOLA y aparece el listado de DIVIPOLA. A ver si les puedo mostrar un ejemplo del DIVIPOLA. A ver. El listado de DIVIPOLA. Es un poquito antiguo, pero sirve para el ejemplo. Donde hay un índice, está el DIVIPOLA de los departamentos, o la identificación de cada departamento, de los municipios, donde están todos los municipios, y aquí hay otra pestaña donde están las cabeceras y los centros poblados. Entonces aquí está la identificación de los centros poblados, por ejemplo, en este caso, voy a quitar el filtro. Por ejemplo, Medellín tiene bastante cantidad de centros poblados. Ustedes lo pueden ver. En Medellín está pues Palmita, Santa Elena, Altavista, Aguas Frías, San José del Manzanillo, el Cerro, el Patio, etcétera. Estos son centros poblados que son diferentes a las cabeceras municipales. Las cabeceras municipales, para que ustedes entiendan perfectamente, son en los municipios la, digamos, concentración de viviendas y también está toda la parte del sector gobierno municipal, por ejemplo, la alcaldía, el consejo, la personería, etcétera. Ahí están todas las entidades de gobierno del municipio, en esa cabecera municipal. También los centros poblados son agrupación de varios predios, por ejemplo, 20 o 30 casas o más, que pues tienen digamos, conformada por calles, por vías, etcétera. Esos son los centros poblados. Y hay otra denominación que son, aquí la llaman veredas, yo lo llamo rural disperso, pero es lo mismo. Aquí en la tabla llaman veredas, que son cuando no hay una agrupación mayor de casas. Puede que haya 3, 4 o 5 casitas, eso no constituye un centro poblado. O pueden estar, digamos, dispersas por toda la geografía del municipio. Entonces, lo que nosotros pedimos, cuando hablo nosotros, representantes de los gremios y yo, cuando hablábamos con el ministerio y con la Comisión de Regulación, solicitábamos siempre que incluyeran los centros poblados y el rural disperso para poder tener mayor claridad desde el punto de vista estadístico
dónde había cobertura y dónde no había cobertura, porque pues solamente se podía identificar la cobertura en los centros, en los cascos urbanos de las cabeceras, pero no se podía identificar si había o no cobertura en los centros poblados y mucho menos en el rural disperso. Ya con esta modificación es mucho más fácil para el ministerio eh, detectar dónde es que no hay definitivamente servicio de Internet y asimismo adoptar las políticas públicas correspondientes. Obviamente si todos reportan. Entonces, estamos hablando que existe una lista que se llama Divipola, que está en la página del DANI. Pueden buscar Divipola y encuentran la lista. Y tiene esta estructura. Entonces, repito, tiene pues departamentos, el Divipola de los departamentos, el Divipola de los municipios y tiene el Divipola de cabeceras y centros poblados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Que no sea cuál es la resolución de la parte de televisión. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Entonces ya entendimos, el ID de municipio es el Divipola del municipio. ¿Ok? Luego viene la clase, que es una clasificación que puso en este formato la Comisión de Regulación para identificar si el registro que se va a colocar pertenece a la cabecera municipal, como ya explicamos, al centro poblado o a rural disperso. ¿Ok? Rural disperso o veredas. El centro poblado, pues se coloca acá cuando el registro, por ejemplo, es de la cabecera municipal, pues colocamos en centro poblado el campo 99. O si es rural disperso, también se coloca 99. Y si no, pues si es centro poblado, se coloca el Divipobla del centro poblado. Yo les pido que no vayan a colocar si es en la cabecera municipal, coloquen ahí, porque pues en el listado del Divipobla está identificada la cabecera municipal con 00. Entonces, o 000. Entonces, coloquen en 99, que es lo que están pidiendo ahí. También en la identificación está vereda. Lamentablemente en el DANE yo hice la búsqueda exhaustiva y en el DANE no existe un listado de identificación o Divipola para veredas. El Divipola para veredas lamentablemente se encuentra en un mapita. A ver si lo encuentro yo por acá. Este. A ver si lo ven bien. En este mapa que está en esta dirección donde la obtienen. Esta dirección la obtienen aquí en el formato. Aquí se paran encima del título de vereda y de vereda. Y aquí en la nota aparece la dirección donde tienen que ir a buscar el Divipola de la vereda. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Fácil, colocan esto en editar nota, aparece esto y pueden copiar esta dirección. Y esta dirección lo colocan en su navegador y los manda entonces aquí a vereda. Como ustedes pueden darse cuenta, uno selecciona el departamento, por ejemplo, qué sé yo, Boyacá, pues, seleccionemos, qué sé yo, Chiquinquirá, y aquí en vereda aparecen todas las veredas que corresponden a ese municipio. Pueden jugar con esto, me parece que, ustedes aquí en descarga aparecen, no, aquí no. Aquí en tabla, a ver, aquí en tabla aparecen todas las veredas de ese municipio, de Chiquinquirá.
Pues aquí las pueden ver también y está obviamente la identificación o el divipola de la vereda, que es el número que deben colocar allá. Digamos que es un poquito dispendioso al principio, o sea, la primera vez que van a hacer el formato, o sea, en esta ocasión, extraen los números extraen los nombres de las veredas, las buscan aquí como les estoy informando, y ese número pues lo colocan ahí y lo guardan para los próximos reportes. Ya no tienen que volver acá a no ser que entren a otras veredas. No sé si hay alguna pregunta al respecto hasta ahora. ¿No hay preguntas? Entonces continuamos. Luego viene el segmento. Ok, vamos a decir que comparte el link. Vamos a ver si lo copié. No. No, este no es. Espera un segundo. Bueno, eres compartir el link de lo que estamos viendo en este momento. Sigamos en nuestro formato. Entonces ya podemos colocar municipio, si es centro poblado, centro poblado. En el caso de que no sea centro poblado, se coloca 99. Y aquí en vereda, colocamos el número de la vereda, el divipola de la vereda. Si no corresponde el registro que estamos llenando, no corresponde a vereda, entonces se coloca 99. Si no existe un divipola para la vereda que nosotros conocemos, colocamos entonces 98, que es lo que dice acá. ¿Okay? Luego viene la identificación de la estratificación, que está por 101 a 106, que son los estratos socioeconómicos residenciales, y está el 107, que es corporativo, y el 117, cuando es corporativo y hay accesos adicionales. Por ejemplo, yo puedo tener en el municipio o en varios municipios, si yo opero a nivel departamental, en la misma empresa con diferentes accesos en diferentes puntos, o en el mismo sitio, pero diferentes, digamos, servicios con diferentes anchos de banda, pues no sé lo que es lo que sea, se le colocaría 117, ¿ok? Es decir, para identificar que es un solo cliente, pero varios accesos. Ok. Eh, Luego viene el servicio paquete, el paquete, o sea, qué servicio se coloca. Está 1 internet, 2 telefonía fija, 3 televisión, y si hay paquetes de telefonía y televisión, pues se colocaría en este caso 5. Los demás ni siquiera los consideramos que tienen telefonía fija. Yo no creo que ninguno de ustedes tenga telefonía fija, que es un servicio ya obsoleto. Luego la velocidad efectiva de bajada, la velocidad efectiva de subida. Aquí también tenemos que tener una claridad. Si uno se pone a leer lo que dice aquí esto, entonces dice, es la capacidad de transmisión medida en megabits por segundo garantizada por el ISP hacia el usuario, de acuerdo con una metodología que está especificada en el capítulo 5 de la resolución 5050. Lo que les quiero decir, por eso paré ahí, es que los ISPs que tienen menos del 1% del total nacional está en un poco más de 10 millones de accesos, el 1% serían 100.000 accesos. De los que tienen menos de 100.000 accesos,
es decir, la mayoría o todos los que estamos acá, no tienen necesidad de medir la velocidad efectiva de transmisión. Y no tiene necesidad porque por costos la medición de la velocidad efectiva es muy alto. Entonces, en ese orden de ideas, no sé quién llegó. La velocidad efectiva de transmisión, que no sé qué pasa ahora de... Aquí ya. La velocidad efectiva de transmisión entonces no se puede medir o no es obligatorio medirla para los que tienen menos de 100.000 usuarios. Entonces aquí en velocidad efectiva de bajada y velocidad efectiva de subida se coloca es la velocidad nominal, o sea, la velocidad con la que ustedes vendieron el servicio. La tecnología de acceso, pues aquí aparece, generalmente es Wi-Fi, que es 104, o fibra óptica, que sería 108, FTTH, Fiber to the Home. Si tienen otras, pues colocan la que corresponda, ¿ok? La cantidad de accesos y el valor del plan tarifario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No sé, en el formato T1.3 lo que uno hacía era sumar los ingresos de los 3 meses del trimestre, enero, febrero y marzo. Eso ya no se hace en este formato. Se coloca es el plan tarifario, es decir, lo que se cobra mensualmente. Si yo cobro 100.000 pesos mensual por un servicio X, pues coloco los 100.000, no voy a colocar 300.000. Entonces ya no son los ingresos, sino el plan tarifario. Esa es la explicación del formato. ¿Hay alguna pregunta, Edward? Ingeniero, buenas, ¿me escucha? Sí, señor. Sí. Ingeniero, una consulta. Tengo entendido que en la parte de tecnología, donde era Wi-Fi, la CRC nos mandó a corregir y nos hizo corregir eso y teníamos que colocar entonces 114. A ver, lo que Y nos pasa es que, confirmamos. sí le entiendo. Cuando es inalámbrico, la mayoría de soluciones inalámbricas están basadas en Wi-Fi. Sí, Pero los fabricantes para soluciones metropolitanas o digamos de área amplia utilizan algunas variaciones, digamos, propietarias. En el caso de Ubiquiti tiene varias, casi todos tienen propietarias, porque el ministerio, alguien en la Comisión de Regulación, un ingeniero que después yo hablé con él, estaba diciendo que era imposible transmitir, por decir algo, 100 megas en Wi-Fi, ¿sí? sí. Entonces yo lo refutaba y le decía que sí se podía, ¿sí? De todas maneras, como hay algunas soluciones que utilizan soluciones propietarias, pueden ser de Ubiquiti, pueden ser de MikroTik, de los que ustedes utilizan generalmente, no sé qué otras cosas utilizan, TP-Link, no sé qué más se usa, Sí. o definitivamente propietarias, porque digamos Ubiquiti y MikroTik utilizan Wi-Fi con alguna parte que es propietaria para poder incrementar el ancho de banda. Pero hay Yo otras pregunto que son... porque yo recuerdo que nos mandaron a corregir a todos los formatos donde nos abrieron en la CRC, donde teníamos que corregirlo y cambiar de 104 a 114. A todos nos mandaron a corregir eso. Entonces, ahí me queda la Sí, duda con eso, porque pues realmente ahí, pues todos, yo creo que todos teníamos eso en 104. Yo creo que hasta a ustedes también les tocó corregir reportes de otros usuarios que ustedes les hacen los servicios. Porque no, sí, nosotros no corregimos ninguno. de ese de 104 no lo cambiaron. No, no lo hemos cambiado. Quedaron así en 104. Sí, así es. Quedamos en Bueno, 104 porque, porque son definitivamente soluciones Wi-Fi. Puede que tengan alguna variación para, no sé, para TDMA o cosas de ese estilo, pero pero si lo colocamos 114, pues igual ahí entraría Wi-Fi también, ¿no? Adicional con los protocolos que ellos traigan cada uno propietario. Podría sí, ser. claro, se podría hacer. Digamos que eso ya es cuestión de, no digo de gustos, sino de interpretación. Digamos, mi propietario es, por ejemplo, soluciones tipo
digamos, Cambium, pero no Cambium el popular, sino otras soluciones más profesionales, o Radwin, o cosas de esas que sí son otras tecnologías inalámbricas. De todas maneras, pues si está 104 o 114, pues si algún día lo requiere, usted explica, es que yo utilizo Ubiquiti tal versión y que ese tiene una tecnología propietaria. Listo, sí, señor. Y consulta, o sea, ya como para puntualizar exactamente donde dice el valor tarifario del plan, ahí, independientemente de que es la sumatoria me dé 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, ahí solamente coloco el valor. Si el plan es de 100 megas y vale 59, voy a colocar 59 independientemente de que tenga 100 accesos y que sumando eso me dé 5 millones. O sea, ahí nada más voy a colocar 50.000. 50.000, así es. Ok, listo, gracias. Bueno, hay una cosa que también sí quería decirles y es que puede que ustedes tengan en muchos casos dispersión tarifaria, es decir, que tienen un usuario que tienen varios usuarios que cumplen con todo esto, velocidad efectiva de bajada, velocidad efectiva de subida, tecnología, están en el mismo municipio o centro poblado o vereda, el mismo estrato socioeconómico, todo igualito, pero la tarifa es distinta, ¿sí? Eso sucede muy a menudo. Entonces, lo único que les digo es que este formato no permite registrar la dispersión tarifaria. Es decir, tiene que colocar o el promedio de la tarifa, o tiene que colocar la tarifa mínima, o tiene que colocar la tarifa máxima, o como sea, o la tarifa nominal que ustedes utilizan. No sé si me entienden. Digamos, para los mismos usuarios, en un mismo municipio, con el mismo estrato, la misma velocidad de bajada y de subida, ustedes a uno les pueden estar cobrando 100.000 pesos y a otros 80.000 pesos y a otros 85.000 por diferentes factores, por fidelización, por antigüedad, no sé, por cuestiones de amistad, hasta de pronto eso. Entonces tienen una dispersión tarifaria, tienen que colocar una sola tarifa. ¿Cuáles son las estrategias para hacerlo? Que era lo que yo iba a hacer ahora. Pues no lo voy a mostrar, pero sí lo pueden hacer. Los que se quieran hacerlo ustedes mismos, pues tienen su lista de clientes, le tienen que agregar estos campos, todos los que, para que quede completo, es decir, agregarle si es municipio, si es centro poblado, si es vereda, el paquete, toda esta información que digamos generalmente la tienen y tienen un listado, por ejemplo, de 1.000 usuarios. Usted hace una tabla dinámica, ¿sí? Una tabla dinámica que compacta y saca los iguales, los mismos registros, y cuenta cuántos registros son iguales para el mismo tipo de información. No sé si me entienden. Se hace con una tabla dinámica en caso de Excel. En caso de una base de datos, pues simplemente uno hace una consulta en Excel. Si es en SQL, perdón, en Excel no, si es en Access o en SQL o cualquier otro tipo de base de datos, se hace una consulta y sale la tabla. Entonces, básicamente, así es como se hace. Ya si ustedes estudian, yo creo que varios ya saben cómo se hace esto con una tabla dinámica en Excel o con una base de datos. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No hay preguntas? Pregunten, todos saben. Bueno, Nelcy. No, se me fue. Pero tú nos puedes compartir después la grabación. Sí, claro, yo les comparto la grabación. Voy a tratar porque hemos tenido unas dificultades con el canal, pero con mucho gusto voy a intentar hacerlo. Gracias. ¿Ok? Lo importante es preguntar porque cualquier inquietud es un aporte para todos. Uno cree que no, pero esos pequeños detalles son los que ayudan a que todos, cuando tengamos el problema, lo podamos solucionar. Exacto, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, entonces, aquí Una que duda. Sí, dime. Buenas tardes, tengo una duda. Por ejemplo, a la hora de registrar los accesos, bueno, digamos, tengo en un municipio varios usuarios, pero lo que decíamos, con diferentes estratos o diferentes precios
pero en el mismo, digamos, en la misma centro poblado o en la misma vereda o en el mismo lugar. ¿Tengo que escribir uno por uno? ¿O puedo, No. por A ejemplo, ver, si yo tengo varios, pero son de diferentes velocidades y diferentes mensualidades, tengo que escribir uno por uno y repetir el municipio tal, municipio, varias veces hasta completar todos los usuarios? a ver, la Ni sé. mecánica de cómo se hace, cómo se arma la tabla, la mecánica, yo decía que se hacía, tú tienes un listado de usuarios. A ese listado, cada usuario tiene una tarifa asociada, o sea, ustedes tienen su tabla en Excel, en una base de datos, no digo que en un cuaderno, porque en un cuaderno pues no hay un tratamiento digital, pero puesta en Excel, en una base de datos o inclusive en un Word, o lo que sea, ustedes tienen la información de dónde está el usuario, o sea, el municipio, el centro poblado y la vereda. Esa información la tienen, ¿cierto? ¿Qué estrato social tiene? También tienen esa información. Si es internet o si es televisión o si es empaquetado, también tienen esa información. La velocidad de bajada y la velocidad de subida, también la tenemos. Tenemos que tenerla. Y la tecnología como la que estoy prestando el servicio. O sea, tenemos toda la información y tenemos cuánto le estamos cobrando a cada usuario. Entonces tenemos una lista de usuarios con toda esa información, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es agrupar esa información en una tabla, que es la tabla que nos pide el ministerio. ¿Cómo se agrupa? Se agrupa, por ejemplo, con una tabla dinámica, para los que manejan tablas dinámicas, o se agrupa, por ejemplo, si tienen bases de datos, haciendo una consulta o varias consultas. Por ejemplo, que tiene una parte en una tabla de base de datos o de Excel y otra parte en otra tabla, entonces ustedes vinculan las tablas con el número de la cédula o con el nombre o con el número del contrato, etcétera. Pueden unirlas. Puede ser que la lista de clientes la maneje, qué sé yo, la parte contable y la lista y la parte de los atributos técnicos lo tenga el grupo de servicio al cliente, algo así. Entonces, en una parte está cuánto se cobra y en otra parte está qué servicios tiene, qué velocidad y todo eso. Entonces, se pueden unir las tablas en Excel o en Access o en SQL, en una base de datos, se unen las tablas y luego se hace una consulta, ¿sí? Entonces, se puede hacer en Excel, sería con una tabla dinámica, o para unir varias tablas se usan unas fórmulas de buscar vertical y cosas de ese estilo en Excel. Y si es en base de datos, pues simplemente con la base de datos uno une las tablas por medio de una llave para los que manejan bases de datos, y después de que una las tablas, que esa es una consulta, hacen otra consulta sobre esa tabla nueva y agrupan por registros iguales, o sea que tienen el mismo municipio, mismo estrato, misma velocidad de bajada, misma velocidad de subida, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es que si tienen dispersión tarifaria, tienen que unificar la tarifa, colocar una tarifa nominal y ponerle a todos la misma tarifa, a todos los que sean iguales, ¿ok? No sé si quedó claro. Ok, entonces si entendí es unificar como aquellas particularidades que tiene cada usuario y agruparlas y ponerlas en la tabla. O sea, voy a buscarlas y las voy a poner en la tabla según las cosas que tengan parecidas. O sea, por ejemplo, velocidad, voy agrupando, o sea, que puedo colocar en la tabla, o sea, si sea el municipio, puedo colocar varias veces el municipio, siempre y cuando vayan variando y vaya agrupado, que todos tengan el mismo estrato socioeconómico, que tengan la misma velocidad de bajada de subida, etcétera. Entonces agrupo en una parte, puedo volver a colocar el mismo municipio y la misma cabecera con otros que tengan la misma información, ¿es verdad? ¿Es así? Sí, a ver, aquí tengo un ejemplo, con permiso de la persona con la que hicimos este ejercicio. Aquí no se identifica, pero pues nos puede servir para explicar. Entonces tenemos una empresa que opera en varios municipios. Aquí tenemos el ID de municipio. Por ejemplo, miremos cualquier registro, miremos este registro.
El ID de municipio está en el casco urbano porque tiene clase 1, aquí está la clase, cabecera municipal, entonces está en la cabecera. Entonces en el centro poblado colocamos 99, en la vereda 99, el estrato es 1, se coloca estrato 1, el servicio paquete es 1, o sea, internet, velocidad efectiva de bajada 150 megas, velocidad de subida 150 megas, es en fibra óptica. Y bueno, aquí al hacer la agrupación tienen un solo usuario con esas características y la tarifa son 70.000. Aquí tenemos otro, que es el mismo municipio, el mismo segmento, una velocidad de subida y de bajada de 100 megas, o sea, es distinto el registro. Y de esas características hay 12 accesos. Y tienen o la tarifa para ese registro son 70.000 pesos. Ese es un ejemplo. Aquí podemos ver en esta tabla que tenemos una duplicidad de registro. Es decir, tenemos el mismo municipio, el mismo estrato, el mismo paquete, velocidad de bajada y velocidad de subida, la misma tecnología, pero aquí tenemos un acceso con 58.000 pesos y 12 accesos con 70.000. Cuando se hace el procesamiento, esto va a botar un error. O sea, no lo deja subir, bota un error. Porque para las mismas características del acceso hay dos tarifas distintas. ¿Sí? ¿Cómo se llega a esta tabla? Pues se llega desde la lista que yo tengo de usuarios, donde ya antes de hacer el procesamiento, le he creado o he generado estos campos, ¿sí? Entonces aquí tengo el campo de ese municipio. Entonces creo que por aquí hay uno que tiene... Don Luis, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, mire, en relación a ese ejemplo que usted nos está mostrando, yo podría interpretarlo de la siguiente manera, y yo creo que nos pasa a muchos. Está registrando 12 accesos con un plan en particular, y en la parte de arriba uno solo, con las mismas características del plan, pero con un valor diferente. Sí. ¿En qué momento nos pasa a nosotros eso? Por ejemplo, a mí un cliente me dice, me voy a retirar por cualquier circunstancia, pues yo automáticamente lo que hago es, en lo posible, retener al cliente, ¿sí? Sí. Dentro de esa retención del cliente está, uno, ofrecerle mayor capacidad, dos, aplicarle descuento al valor del plan. O sea, cualquiera de nosotros tendrá sus estrategias, y en el caso particular, digamos que usted de sus 13 clientes, de esos que están mostrando, a 12 no tuvo problemas, pero ese otro que usted está reportando es un cliente que solicitó retirarse del servicio, pero nosotros lo retuvimos bajándole la tarifa. ¿Cómo se reporta en ese caso ese cliente en este formato? No se puede. Por eso les digo, tiene que tener una sola tarifa. O sea, puede que ustedes tengan una tarifa nominal, ¿sí? Porque pues la deben tener. O sea, para 100 megas yo cobro 50.000 pesos, por decir cualquier cosa, ¿sí? Pero tengo variaciones, a uno les cobro 45, a otro les cobro 60, dependiendo de varias razones, la que usted me dice, fidelización. No se me vaya, le rebajo el 10%, entonces le rebajo 45, ¿sí? O llegó uno nuevo y entonces le dice, como es nuevo, las tarifas nuevas son a 60, ¿sí? Pero el registro es la misma cosa, exactamente igual. Entonces, tiene que colocar la tarifa nominal, la que usted tiene normalmente. A ver, aquí Cuando habla de nominal, don Luis, está hablando de sacar un promedio de las tarifas con las mismas características, pero solo poner un valor para ese plan. Solo colocar un solo valor, así es. Puede colocar la tarifa nominal, es que la tarifa nominal sí existe. A ver si la podemos ver. Pero yo miro acá algo. Una página de un operador que tenga tarifas. A ver.
Luis, yo le hago una pregunta con respecto a eso mientras la buscas. Sí, señor. Yo tengo entendido que el ministerio utiliza esta tabla o lo que llenemos ahí para validar el pago de la contraprestación que sea coherente con lo que estamos reportando. En esa unidad, lo ideal no sería sacar el promedio de, pues yo tengo 100 planes, tengo 100 clientes, y si todos tienen un plan diferente, yo puedo sacar el promedio de todos, que me daría lo mismo, y dejar el valor promedio de todos. Pues no sé si lee lo mismo, la verdad que, o sea, el ministerio no va a coger, bueno, no sabemos, pero no va a coger el valor del formato de la pestaña 1, que es de ingresos, y le tiene que dar exactamente igual a la de la pestaña 2 multiplicado por 3, porque eso no se sabe cómo va a ser. Lo que estamos colocando es la tarifa, no los ingresos, ¿sí? Inclusive nosotros cuando hacíamos el T13, o lo hacemos porque hay empresas que tienen más de 30,000, nosotros sí vemos, para poder validar que se está haciendo bien, que los ingresos del T1.1 sean muy próximos al total del T1.3. Tienen que quedar muy próximos, pero no necesariamente iguales, ¿ok? Entonces, sí, pero eso te decía, debe ser muy parecido, porque yo me acuerdo que el año pasado mandaron a corregir mucho por ese tema. O sea, a mí pues no lo mandaron a corregir, pero a varias personas sí mandaron, ahora sí lo mandaron a corregir porque no coincidían muchos valores. Y entre sí, ellos, pero es que, era eso. pues que ahora no están pidiendo los ingresos, sino es la tarifa, es diferente, ¿ok? O sea, no están pidiendo ingresos, solamente la tarifa. Ah, ok, no, porque pues, tenía entendido que lo que escuché en otra charla que el ministerio era que al sumar esos, pues ya tengo 2 usuarios, por tanto me tiene que dar tanto. Y ellos... No, es que no, eso fue el año pasado con el T1.3. Este formato cambió completamente, es diferente, ¿ok? No es el mismo formato. Esa validación que hacen el año pasado ya no aplica para estos formatos, ya no se hace, ¿sí? Ok, gracias. Bueno. No, y ante eso, don Luis, y creo que para claridad de todos me corregirán, en alguna capacitación que estuve nos dijeron que estos accesos se reportan con base al último mes. Entonces yo en el mes inmediatamente anterior pude haber tenido unos ingresos X que pueden variar al número de accesos del último mes del trimestre, que es la base sobre el cual voy a hacer el reporte. Entonces, no creería, y como lo dice acá, esperemos que no, tomen para validar esos ingresos que estamos reportando de acuerdo al número de accesos del último mes y compararlos con el reporte, porque en realidad no cuadra la cosa. A ver, vuelvo y les explico. El formato, voy a mostrar el formato otra vez. Buenas noches, perdóname, es que cuando tú dices que en este formato unificado no solicitan los ingresos, en la primera hoja sí vienen los ingresos reportados del primer trimestre. Aquí sí están los ingresos, sí. En la segunda sí viene el plan tarifario que tú dices que debemos incluir, pero para mi concepto sí debe haber una relación de los ingresos que nosotros reportamos frente a las tarifas que también reportamos. O sea, un ejemplo, nosotros reportamos un ingreso del trimestre de 20 millones de pesos. Eso tiene que ser relativo con las tarifas y nosotros pues hacer la sumatoria de que todo nos concuerde. ¿No es así? No es así. Lo que se está colocando ahí es el valor del plan tarifario, no los ingresos. Ahora, ¿cómo podría yo estimar el ingreso? Pues cojo la tarifa, la multiplico por el número de accesos, lo multiplico por 3 y sumo todos los registros. Eso me da un ingreso, digamos, como estimado del trimestre y lo puedo comparar con el 1.1, pero eso no tiene ninguna validez. Porque ustedes, como ustedes dicen, puede que haya sido parcial, el señor no pagó, se le suspendió 15 días o no pagó todo un mes. Bueno, pueden haber muchísimas variaciones. ¿Ok? Listo, inclusive, muchas gracias. Ok. Aquí hay algunas preguntas. Sí, una pregunta.
Sí, señor. Bueno, con base a eso, pensando en el próximo trimestre, y dado que ya presentamos un promedio, en el próximo trimestre vamos a sacar otro promedio, va a haber una variación con respecto al valor de la mega ofertada. Entonces, eso no vendría a dar cuestionamientos por parte del ministerio, es decir, un plan de 100 megas este mes, por el promedio que saqué, pudo haber dado 40, pero el próximo mes pudo haber dado 60. Entonces, ahí van a haber variaciones que podrían dar pie a cuestionamientos. Es una pregunta. Gracias. Pues tocaría, digamos que no creo que vaya a variar demasiado. Y en caso de que lo requieran, pues usted explica. Es que estoy colocando el valor del plan tarifario por el promedio porque tengo una dispersión así ya está. Eso, digamos, la dispersión la tienen todos, hasta los grandes operadores tienen dispersiones, porque ellos ofrecen descuentos casi con la cara del cliente. Entonces, si uno se pone muy duro de que me voy a retirar, a veces, no todos los agentes, dicen, venga, le doy un descuento del 10. No me sirve, yo me voy, entonces venga, lo doy del 15. Entonces pueden tener unas variaciones que les permite el operador, digamos, la empresa de operación, le permite a sus agentes ofrecer descuentos en algunos casos, ¿sí? Entonces la dispersión tarifaria puede existir y pues lo que yo les digo, lo mejor es colocar el valor nominal de la tarifa. Que estaba tratando de buscar aquí una página, a ver, ¿dónde fue que...? No sé, ¿alguien tiene una página que yo pueda ver que tenga tarifas? ¿Nadie? ¿Nadie tiene tarifas? La de OnRed, ingeniero. OnRed. Acá, aquí está. Muchas gracias, Constanza. Entonces, aquí tenemos la página de OnRed. Aquí tenemos las tarifas nominales para cada plan. 100, 300, 600, 900 megas y está la tarifa para cada plan de 78.800, 84.050, 105.100. Estas son las tarifas nominales, ¿sí? De hecho, para los superiores de más de 30.000 usuarios, la CRC toma las tarifas para sus estudios directamente de la página web. ¿Okay? Aquí está otro plan de 6 megas, 7, 8, 15. Esto es, no sé, inalámbrico o algo así. Sí, etcétera. Pero entonces, aquí en las páginas tienen ustedes las tarifas nominales y yo sí sé, por todo lo que clientes que yo he tenido de ISPs, que todos tienen tarifas nominales. Lo que pasa es que se varían. Entonces, si usted coloca la tarifa nominal de un trimestre a otro, no le va a cambiar nada, porque es la misma tarifa, a no ser que la cambie la tarifa. Entonces, si sacan el promedio, puede pasar lo que usted dice, que en este mes tengo 10 usuarios con diferentes tarifas y la combinación da diferente al siguiente trimestre, etcétera. Puede pasar, ¿sí? Yo les recomiendo que lo hagan con la tarifa nominal. Creo que sobre este no tenemos más dudas. Obviamente la velocidad aquí es en megabits por segundo para que no se equivoquen. Van a colocar kilobits. Digamos que lo más novedoso de esto es colocar lo de centro poblado y vereda, que como repito fue una solicitud que nosotros hicimos. Ingeniero, disculpe, que tenía la mano levantada, pero que ya siguió, de pronto no vio. Quería hacer un comentario con relación a la pregunta que están haciendo sobre que no coincidan los ingresos, y eso yo lo pregunté en una de las capacitaciones que dio la CRC. Ellos dicen, como siempre han dicho, que ellos no revisan eso, o sea, no necesariamente tiene que coincidir el T11 que había antes, los ingresos, con lo que uno reporta acá, que era antes del 1.3. Pero ellos en varios momentos hicieron requerimientos donde decía, oiga, esta tarifa no coincide con lo que usted reportó, es raro, ¿por qué pasa? Entonces le mandaron a uno a revisar, y yo sé que esto puede dar, porque yo se los dije a lo de la CRC,
O sea, ustedes ahí no están teniendo información que después van a pedir, porque después no van a entender lo que uno está haciendo porque está omitiendo mucha información que ellos lo más probable es que después no requieran. Lo que dice el compañero es cierto. Esas tarifas con esas dispersiones, cuando ellos hagan esos cálculos, se van a dar cuenta que de pronto lo que uno está reportando en los ingresos no coincide con lo que se supone, entre comillas, debería suceder. Y así como ellos dijeron que antes que eso no afectaba y nos hicieron requerimientos, eso puede llegar a suceder más adelante. Entonces es importante tener uno claro lo que está llenando y tener esa información por si lo requieren a uno. Como usted dice, si lo requieren a uno, pues uno dice, sí, lo que pasa es que yo lo estoy llenando con el promedio de los valores de los planes, por esto y esto. Porque a nosotros, por ejemplo, nos preguntaron, es que en el informe tal, del T1 tal, de tal año, de tal trimestre, no coincide porque había una desviación de tanto. Entonces uno buscó y, lo que pasa es que en ese año, de ese trimestre, fue que se retiró un cliente y no se le facturó completo el mes. Y nada más dio 6,000 la factura, por decirle algo. Entonces, imagínese, uno tiene que tener muy claro eso, porque si no, se le va a enredar a uno la vida. Y con este formato puede llegar a suceder. Yo lo estoy, pues, previendo, porque bueno, pienso que entiendo su aprehensión y su desconfianza con respecto a la información que se le entrega a la CRC, pero sobre lo que pasó el año pasado, que fueron dos cosas diferentes, con respecto a la tarifa, lo que sucedió es que sí había, cuando hacía una validación del formato, porque lo que hacen en la Comisión de Regulación, más que todo es validar la información, analizarla por medios estadísticos, para validar si es correcta o no, y si no es correcta piden la corrección, porque es lo que ellos tienen que subir a los reportes trimestrales, a los informes que ellos sacan todos los trimestres, y sacan unas estadísticas. Si de hecho, me ha pasado, y por ahí le pasó a una cliente, que nos equivocamos en el número de usuarios y subió demasiado el número de usuarios. Entonces dijeron, pero aquí hay algo mal porque no puede pasar de 10,000 o de 20,000 a 30,000 de un trimestre a otro, es anormal, ¿sí? Ahora, con respecto a las tarifas que a veces llegan, y yo las he revisado, es que hay una variación atípica de la factura promedio. Entonces toman, ¿cuánto es el total facturado? Son 1,000,000 de pesos. ¿Cuántos clientes hay? 10 millones, la factura promedio, 10 personas, la factura promedio son 100,000 pesos. Si de pronto la factura promedio salta de 100 a 300 o baja de 100 a 20, y es promedio, entonces estadísticamente eso es anormal, ¿sí? Entonces se hacen requerimientos, pero no es para que, o sea, la verdad, y lo digo con toda sinceridad, y yo que no es que sea amigo de la División de Vigilancia, Inspección y Control, ellos no están buscándole, digamos, trampas ni nada de eso para que a ver cómo los pesco en el error y los sanciono. Lo que pasa cuando la División de Vigilancia, Inspección y Control lo que hace es detectar hallazgos de incumplimientos. Pero yo nunca he visto, jamás he visto que se pongan, es que usted en el T11 hizo esto y en el T13 puso esto, y ahora con el T12 multiplicado el número de usuarios por la tarifa y multiplicado por 3 y no sé qué, me da muy diferente y no sé qué, explíqueme. Yo no lo he visto nunca, honestamente. Y yo he manejado, pero muchísimos casos. Yo creo que no seamos tan desconfiados. Ellos necesitan esta información para poder tener información de mercado, para poder formular políticas públicas. Y ya nos hemos dado cuenta que cuando nosotros reportamos mal, la política pública sale mal. Cuando no se reporta, la política pública va a afectar a todos. Entonces, lo mejor es esto. Ahora, lo de la tarifa es una información meramente de mercado. Perdón, estamos aquí en la segunda pestaña. Es meramente de mercado. Entonces, aquí se coloca el valor de la tarifa. Yo que les recomiendo, teniendo en cuenta que hay dispersión tarifaria y que ya nos pasó con algunos clientes, que vamos a hacer el proceso y se va a subir la información, encontramos que hay múltiples errores, pero múltiples es que nos salen si hay 500 registros de la tabla T1.2 en esta pestaña,
nos salen 200 errores, porque hay dispersión tarifaria. Entonces, lo que yo les digo es, antes de hacer la tabla, revisen y coloquen la tarifa nominal y nos evitamos problemas. Don Luis, entonces el valor total del plan tarifario es el valor que se le coloca al plan que tenemos en la página web y no es el valor como hicimos el año pasado, que era el valor promediado de los 3 meses y cuánto era por cada número de acceso, no, sino solamente se lo coloca, así como les estamos dando el valor del plan, por con esas mismas características, municipio, vereda, estrato, y el valor, en este caso nominal que lo dice don Luis, entonces sería el valor que está aquí en la página. Exacto, sin IVA. ¿Finalizado? Sí. Listo, pasemos a la tercera pestaña. La tercera pestaña es muy sencilla. Vamos a verla, se hace mes por mes también, el año, el trimestre, el mes del trimestre. Cuando digo también me refiero a la T42 que se hacía antes. Esto es lo mismo, año, mes, año, trimestre, mes del trimestre. El servicio sería 3 internet o 5 televisión. ¿Okay? Aquí no hay, digamos, paquete, porque pues una queja del paquete no, una persona que tiene comprado un paquete dice, me falló el internet o me falló la televisión, y si le fallaron los dos, entonces hace una queja por el internet y una queja por la televisión. La tipología sí cambió. Yo digo que cambió para mal y estoy en mora de mandarle una comunicación a la CRC, porque no solamente cambió para mal, sino que no funciona. Ya les voy a decir. En esta tipología, y esto está así también en la resolución, dice información de contrato y condiciones de servicio, hay unos códigos A1 hasta A6, luego terminación del contrato, cláusula de permanencia mínima desde B1 hasta B5, calidad y cobertura del servicio, entonces uno diría, pues yo coloco E1 cuando no tengo internet, E3 cuando es intermitencia, y en la factura, pues sí, lo de la factura, facturación de saldos, y medición de atención al usuario y otros. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces yo hice mi tabla, hice toda mi codificación, saqué la tabla de esta pestaña y la fui a subir y me botó un montón de errores. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Monitoreo de quejas. No lo había visto en alguna parte de la... Esta parte de calidad y cobertura, que es no disponibilidad, no compensación informada, intermitencia o no traslado a nuevo domicilio, aplica únicamente para, mejor dicho, ya me acordé de dónde está. Vamos a ver. Aplica únicamente para servicios móviles o servicios móviles y fijos. Voy a buscar aquí rápidamente la T42. T42. Entonces colocaron la misma codificación y parece que pegaron, digamos, las instrucciones de software para el otro formato T1.2
Entonces en tipología, fíjense que aquí hay servicio de telefonía fija, móvil, internet fijo. Uy, llegó otra persona, un tardecito, pero llegó. Internet fijo, internet móvil, televisión por suscripción, múltiples servicios fijos, múltiples servicios móviles y fijos. Esa es la calificación de los servicios que colocaron para el T4.2 nuevo. ¿Ok? En ese orden de ideas, ya un momentico te doy la palabra ahora, Sanjira, pero es que esto es importante. Aquí en la tipología especifica, por ejemplo, en el literal A dice, esta tipología se puede asociar a todos los servicios del numeral 4. En el B, esta tipología se puede asociar a los servicios de telefonía fija, internet fijo, televisión por suscripción, múltiples servicios fijos o servicios móviles y fijos del numeral 4. Eso es determinación del contrato. Terminación del contrato móvil es que es el literal C, ese no nos aplica. Roaming internacional, ese tampoco nos aplica. Y vamos a ley, que era donde nosotros decíamos aquí podemos colocar cuando no hay internet y cuando hay intermitencia. Pero resulta que aquí dice que esta tipología se puede asociar solo a los servicios de telefonía móvil, internet móvil, múltiples servicios móviles o servicios móviles y fijos del numeral 4 del presente formato, ¿sí? La no disponibilidad, caída de llamadas, intermitencia. Eso quiere decir que si es internet solito, no lo deja colocar, no lo deja poner. ¿Por qué? Ese es un error que hay acá. Entonces, en la tipología, devolvámonos otra vez entonces a nuestro formato T4.2. Uno decía, listo, fácil, coloco E1 para no disponibilidad y E3 para intermitencia. Entonces, ¿cómo macheteamos? Porque aquí ya toca hacer algún tipo de machete. ¿Cómo macheteamos para poder hacer nuestro formato que tenemos que reportar? Hay dos alternativas. Eso es en este trimestre. En el trimestre entrante, ojalá ya lo hayan arreglado. O colocamos a todas las que no podemos poner, le ponemos otros, porque no se puede poner otro código, ¿sí? O aquí en ID de servicio, no, aquí en ID de servicio no se puede poner nada. Nos toca poner otros, que no hay más. Sin embargo, ensayemos. De pronto yo estoy equivocado. Ensayemos a ver si de pronto sí nos funciona. Porque la vez pasada traté de hacerlo y no nos funcionó bien. Ensayemos a ver si se colocan estos códigos, E1 o E3, y si no se puede, pues entonces me avisan si tienen algún problema. Número de quejas a favor, número de quejas en contra, el número de recursos de reposición, el número de quejas a favor del usuario, obviamente, el número de quejas en contra del usuario. Cuando el usuario le contestan una PQR en contra, él tiene la posibilidad de establecer un recurso de reposición. Entonces, de estos en contra puede que haya algunos que se vayan a reposición, y de esos que están en reposición puede que algunos se vayan a apelación cuando la reposición también. Sí, Sanjira, cuénteme a ver. Ingeniero, muy buenas noches y buenas noches a todos. Pues, ingeniero, esta pregunta es como más general. Resulta que tengo la duda si este formato reemplaza el formato, bueno, el anterior, el 1.2, supongo que sí, pero el 1.3, el de líneas o accesos, ¿este lo reemplaza o ese toca también aparte? A ver, los reportes de información que tienen que presentar los operadores de menos de 30.000 usuarios es únicamente el formato T1.2, no más. ¿Ok? Ok, es decir, el 1.3 no. El 1.3 no. El 1.3 solamente lo tienen que reportar los que tienen más de 30.000 usuarios. ¿Okay? Ah, perfecto. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ok. Sobre este, pues lo mismo, tiene una tabla, una base de datos de PQRs, que tiene, pues obviamente, la fecha, de pueden extraer el trimestre y el mes de trimestre,
el servicio, si es internet o televisión, la tipología. Entonces, para la tipología, yo les recomiendo, porque he visto bases de datos de PQRs que son bastante, digamos, explícitas en la PQR. Entonces, en la descripción de la PQR pueden tener una, digamos, categoría de PQR donde pueden colocar, por ejemplo, no internet, intermitencia, facturación, contratación, compensación, terminación del contrato, bueno, todo lo que ustedes consideren que son las que tienen, y otros, etcétera, o peticiones. Esa es una categorización que pueden poner en su misma base de datos. Y yo no sé por qué está en la después de... Bueno, ahora sí. En su misma base de datos, y puede tener una descripción, porque yo he visto descripciones larguísimas. Yo no sé, las personas de servicio al cliente escriben bastante, entonces hay unas descripciones muy largas, y si no tienen la categorización para sacar la tipología, después se van a sacar un ojo. Entonces, no, el ministerio no saca lista de categorías, lo que sacó fue la tipología, ¿sí? Entonces, tienen que tener una base de datos de PQRs donde tengan, que puedan extraer esta información, hasta tipología, ¿sí? Número de recursos, si esa queja de esa persona en ese registro de la base de datos de PQRs, esa persona interpuso un recurso de reposición, pues lo tienen que marcar la fecha de que colocó el recurso, bueno, etcétera, si ya se respondió favorablemente o en contra, y si es en contra, si hizo un recurso de apelación. Recuerden que los recursos de apelación los resuelve la Superintendencia de Industria y Comercio, no los resuelven los operadores. El recurso de reposición lo resuelve el jefe de servicio al cliente, o la persona que tengan ustedes. Si no tienen jefe de servicio al cliente, sino la estructura es la persona de mesa de ayuda, y enseguida llega el gerente, pues entonces le toca al gerente o le toca al director administrativo. No sé cómo sería la estructura que ustedes puedan tener. Entonces, a ver, la tipología, vamos a verla otra vez aquí en el... De pronto yo me equivoqué con esa alerta, porque ahora que recuerdo, esa alerta la tuvo fue un operador de más de 30.000 usuarios. Entonces les pido disculpas ahí. Ah, bueno, ahorita también hay otra cosa que yo dije en la charla de la vez pasada y que fue un error. Yo publiqué la fe de rata. ¿Esto qué formato es? Ok. Entonces, la tipología describe el tipo de queja que se registra en la base de datos. Entonces, ustedes podrían colocar esta misma categorización. ¿A qué corresponde la queja? Y una vez van haciendo esto muy rápidamente. Entonces, modificación de condiciones, o sea, si es del contrato, modificación de condiciones acordadas, publicidad engañosa, servicios no solicitados. Recuerden que esto es lo que se queja el usuario, ¿sí? No es que ustedes tengan publicidad engañosa. Entonces, usted llega y le dicen al usuario, le voy a dar 900 megas, y el tipo en su vida puede tener 900 megas, entonces es publicidad engañosa, ¿sí? Que le doy internet, y si compra la televisión le regalo el repetidor que tienen allá. Entonces, cuando van a ver el repetidor, entonces se lo están cobrando. Eso es publicidad engañosa. Servicios no solicitados, fraudes en contratación, datos personales, plan corporativo. Cuando estén haciendo la recepción de la PQR, ustedes inmediatamente tienen que clasificarla, lo que yo les recomiendo, para que quede categorizada de una vez y ya les quede muy fácil hacer la tabla. Terminación de contrato, la misma cosa.
calidad y cobertura de servicio, entonces no disponibilidad, no compensación, intermitencia o no traslado. Facturación, por ahí salió, hay una charla que me gustaría dictar, me parece que así es como medio pesada y es de régimen de protección de usuario. Está de facturación, medios de atención y otros. En medio de atención, la persona que atendió al usuario estaba con problemas familiares y entonces le contestó de mala manera al usuario, y entonces el usuario llama después o manda un correo o como sea y pone una PQR en contra de alguien. Bueno, aquí me preguntan de Fácil Comunicaciones que si podemos recibir asesoría con un ejemplo de ubicar un cliente de centro poblado, cabecera municipal o vereda. Bueno, vamos a ver. No sé si de PQR, antes de terminar esta pestaña, tienen alguna pregunta. Ingeniero, tengo la siguiente pregunta. Tengo un derecho de petición que tiene casi todo lo que usted está ahí presentando en pantalla. Como es un solo derecho de petición, debo dejar el mismo número de radicado, pero ir en la columna diligenciando acorde a cada novedad. Sí, claro. Digamos, en la base de datos consigna todo el progreso del mismo ticket. Si el ticket se va a recurso de reposición y luego se va a apelación, es un solo ticket, no tiene más radicados ni nada, es el mismo ticket. Entonces, lo que tienen es que tener el historial completo para, digamos, todo el registro, toda la trazabilidad de la PQR. Todo tiene sus tiempos, sus términos legales, recurso de reposición y luego el de apelación, tanto para interponer como para responder, ¿sí? Eso es lo que me preguntabas, Constanza. Sí, señor. Ok. Lo otro es que en IDE tipología, su merced nos dijo, pero en el formato estoy viendo, pero no permite ver la parte que nos dice que pongamos J1, ¿era? J1 me podría ayudar con eso. Sí. Aquí está J1, que es otros. Vale, gracias. Pero me parece a mí que en este formato 1.2 no creo que falle. Hay que hacer el ejercicio porque ya lo hicimos una vez y no nos falló. Lo hicimos con un cliente y no falló. En uno de 30.000 de los grandes, el T42, sí nos falló el formato. Tocó colocarle a todos J1. Pero en este tal vez no. En este tal vez no. Bueno. Don Luis, ¿es válido que uno tenga este espacio o esa pestaña de quejas en blanco? En nuestro caso particular casi no tenemos quejas, sino más que todo solicitudes que se usaban en otro tipo de formato. Siempre tenemos como solicitudes de, por favor me bajan la capacidad, por favor me bajan la capacidad no, sino el monto facturado, por favor me cambian los datos de facturación. O sea, son como muchísimas solicitudes, más no tanto quejas. Creo que somos muy complacientes con los usuarios. Pues ahí llegó un correo, yo la verdad en este momento no me acuerdo cuál es la condición, pero sí llegó un correo creo que a todos, en caso de que no tengan quejas en un mes o no tengan quejas en todo el tiempo, cómo se debe proceder para llenar el formato. No sé si alguno lo tiene por ahí a la mano. A mí me llegó, tal vez, no sé si lo busco. Pero ya no existe la opción de solicitudes, ¿verdad? Que antes también no asignado. No, ya no existe. Voy a ver si encuentro quién fue el que me escribió sobre ese tema. Ingeniero, pero yo creo que usted la vez pasada hizo una claridad y era que un usuario que llamara, por ejemplo, y dijera, no, es que pues no puedo acceder a una página de internet, por ejemplo, y usted dentro de la misma llamada le solucionaba al cliente, pues eso no se registraba. Pero si el usuario decía, no, mire, no tengo servicio, y resulta que dentro de la misma llamada no se podía solucionar, sí o sí, eso tenía que registrarse y quedaba como una PQR porque el usuario no tenía servicio. O sea que generalmente siempre va a haber una
por lo menos debe de haber una solicitud que va a quedar como una PQR, porque si el usuario no tiene servicio y resulta un corte de fibra o que es un problema del módem o algo así, tiene que ir el técnico allá, se debe registrar. Creo que no estoy mal, creo que usted la vez pasada hizo esa claridad, que si no se podía solucionar dentro de la misma llamada o solicitud, había que asignarla como una PQR. Sí, así es. Sí, así es. A ver, aquí este es un correo que le llegó a un cliente. Qué pena, no quería mostrar el nombre del cliente, pero pues ya, nada que hacer. Aquí dice, explica los casos, ¿no? Cuando el operador no recibió quejas en ningún mes del trimestre. Entonces, el T1, 2 y SP queja se queda vacía, ¿ok? Cuando el operador recibió quejas en al menos un mes del trimestre y en el resto de los meses no tuvo. Entonces, para efectos del ejemplo, supongamos que solo tuvo quejas en febrero del 2026 relacionadas con la tipología B3. Para este caso, el operador deberá diligenciar la plantilla con los datos completos de la plantilla del mes en que recibió quejas para el mes correspondiente. Para los meses en los que no recibe quejas, deberá diligenciar en los otros meses la misma información de las celdas resaltadas en amarillo y marcar en 0 en las casillas número de quejas a favor y número de quejas en contra. ¿Sí entendió? Si adicionalmente en ninguno de los meses entre enero y marzo tuvo quejas de los usuarios que hayan presentado para tratarse como recurso de reposición, se marcará 0. Bueno, eso sí lo sabíamos. Para responder la pregunta, ¿a la persona que preguntó le llegó este correo? Sí, sí, señor. Ok, entonces contesta de esta manera. Me parece que ahí está claro. Bueno, ¿qué significa petición, queja o reclamo? La PQR realmente es petición, queja o recurso. No es petición, queja o reclamo. La petición es toda solicitud relacionada con el servicio. Y la queja es toda inconformidad relacionada con el servicio. Un ejemplo de petición puede ser una solicitud de traslado, esa es una petición. Pero si el traslado se programó para el día miércoles y nunca llegó el traslado, entonces yo ya puedo llamar y quejarme, ¿sí? Me quejo porque no se hizo el traslado. Entonces ya es una queja, porque es una inconformidad. Una petición puede ser que quiere subir la velocidad de internet. Esa es una petición. Una queja es que no tengo internet, que es una inconformidad, ¿ok? Y el recurso es cuando si la queja o la petición se resuelve en contra, entonces el usuario tiene 10 días hábiles para interponer el recurso de reposición y el operador tiene 10 días para responder el recurso de reposición y si no lo responde se denomina silencio administrativo positivo. Y la superintendencia además sanciona con una cantidad exorbitante cuando uno le llega a un silencio administrativo positivo. O no lo declara como silencio administrativo positivo, sino se hace el bobo y no contesta. Entonces, ya el usuario se queja ante la superintendencia y la superintendencia entonces lo sanciona muy fuerte y también le hace cumplir el silencio administrativo positivo. A ver, yo quería antes de terminar, porque ya llevamos hora y media en este ejercicio, lo siguiente. La vez pasada yo les estaba diciendo que aquí no se registraban los accesos corporativos que eran soluciones a la medida, ¿sí? O accesos para Internet mayorista. Yo hice la consulta, no la hice de manera formal, sino llamé pues a una persona que conozco allá en la comisión y que es amiga mía, y me respondió que ahí se consignan todos los accesos, sean corporativos, sean a soluciones a la medida o no, y obviamente los residenciales. Si son soluciones a la medida y yo tengo, digamos, 1000 accesos residenciales y 50 accesos corporativos a la medida. A la medida quiere decir
aclaro, por si de pronto alguno no lo sabe, que una solución, un usuario me pide, o una empresa me pide una solución para una determinada velocidad que ellos quieren, ya un momentico, para una solución que ellos quieren con unas características especiales, por ejemplo, que toca, qué sé yo, lanzar una fibra de varios kilómetros para llegar a donde está el señor. Todas son soluciones a la medida, tienen obviamente un costo diferente a una solución de tipo plano, ¿ok? Entonces, si tengo 50 usuarios de esa clase, o 50 clientes de esa clase, pues tendré que tener 50 registros, ¿ok? Diferentes, básicamente. Habrá que diferenciarlos de alguna manera un registro de otro, porque puede que ambos sean 100 megas, el mismo municipio, el mismo estrato, misma cosa, y resulta que son de tarifas distintas por diferentes razones. Entonces habrá que diferenciarlos de alguna manera acá. No sé, cambiarle un poquito la velocidad de subida, de bajada, etcétera, para que queden diferentes, cuando son soluciones a la medida. Eso porque yo publiqué la corrección en el grupo, pero espero que pues ustedes la tengan también. La plataforma para PQR, me pregunta Mayra Andrea Sáenz, pues la plataforma que nosotros ofrecemos, una plataforma de PQR que nosotros como Criteria estamos ofreciendo, está basada en OSTicket, es un software libre. Es muy barata y me parece muy buena, la tienen ya, no sé, 50 operadores de internet. El link del archivo que está usando para las PQR, el link del archivo. No sé. Ingeniero, sigue pena. Lo que pasa es que usted tenía un archivo que decía como una resolución, algo así, 7811, creo, donde usted estaba diciendo, donde usted decía, por ejemplo, que el usuario tenía como descripciones de cada una de las quejas. Pero yo estaba buscando acá y no he encontrado un archivo igual al que usted tiene. Entonces usted abrió uno donde usted estaba diciendo que del contrato, entonces se podía quejar por una cosa, por esto. Usted lo mostró. Ok, pues es la resolución 7811. Toca buscarlo en internet, ¿no? Yo he buscado y no tengo, busqué la misma página que usted tenía ahí, creo que la 119, y me da información diferente. Mira, ahí Mayra Andrea Sáenz publicó el link del 7811. La que usted tiene allá tiene 138 páginas. No tengo idea, no las he contado. Usted la mostró. Sí, pero... 176 tiene la suya. Es que por eso yo he abierto como 3, 4 y no pues, hay. La suya tiene detalladita. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo creo que más o menos hemos contestado todo lo que hay. Ingeniero, una última. El de los que salen, que son los, se me fue la paloma, los derechos de petición a favor de la empresa, ¿en qué consisten? O sea, hay unos en contra y unos a favor. A ver, los derechos de petición se pueden hacer por una PQR, o sea que necesito que me resuelvan una queja, o lo puede hacer una persona que no es usuario o cliente de la empresa, pero que tiene un derecho de petición en contra de ustedes. Por ejemplo, que usted mandaba una fibra por la mitad de la casa, una exageración. Entonces, pues no es cliente de ustedes. Entonces, yo puedo mandar un derecho de petición para que me retiren esa fibra, ¿sí? Entonces, y el derecho de petición obviamente está normado y uno puede invocar las normas que lo protegen desde la Constitución y unas normas reglamentarias, y no necesariamente tienen que ser usuarios o clientes de la empresa. Y las PQRs generalmente son usuarios de la empresa, ¿sí? También puede ser como derecho de petición, el tratamiento es exactamente igual, los términos para responder son exactamente iguales y las consecuencias de no responder son también las mismas, o sea, el silencio administrativo positivo, ¿ok?
No sé si te quedó claro, Constanza. Más o menos, ingeniero. Más o menos. Bueno, yo lo interpreto así. Tengo un derecho de petición de Pepito Pérez. Pepito Pérez efectivamente es cliente de la empresa y indicó el caso de don Luis, que se le pasó la fibra por el balcón de la casa. Respuesta, se le programó visita en sitio para validar, porque pues no éramos los únicos operadores que pasábamos, digamos, por ese poste de energía. Se le demostró al cliente que la fibra que pasaba por el balcón no era de nosotros y, digamos, ahí ya se cerró el derecho de petición. Ese derecho de petición, ¿cómo lo reporto yo ahí? ¿En contra o a favor? Pues en contra porque pues no es la fibra de ustedes. Ah, ok. ¿Sí? Y pues tiene el soporte donde se demuestra que no es de ustedes y seguramente la fibra está marcada y pues inclusive podrían decir esa fibra es de fulano de tal, ¿sí? Ujú. Entonces ahí no habría problema. Puede ser o no puede ser cliente, ¿sí? En el caso de un derecho de petición. ¿Cuál es la diferencia? El derecho de petición de esa persona que no es cliente, pues no se registra como con el código CUN, con el código único numérico, sino con un número aparte. Bueno, yo les Gracias. agradezco. Sí, señora. No sé si hay más preguntas. Ya llevamos hora y media. Les pido el favor no les pido el favor, no, les doy las gracias por haber asistido. Yo quería también decirles que si ustedes quieren, nosotros como Criteria tenemos dos opciones para que ustedes o pidan una capacitación específica y detallada a nosotros o pidan también, si lo desean, que nosotros les podamos elaborar los reportes de información y cargarlos al sistema ECA. Tenemos esos dos servicios. Los que quieran, pues ya me pueden escribir por el interno a mí o a Katia, la directora comercial. No sé Ingeniero, si... disculpe. Siempre este formato tiene 45 días después de finalizado el trimestre. Exacto, siempre 45. Como abril tenía 30 días, entonces se vence el 15 de mayo, ¿sí? Okay. Pero, por ejemplo, julio tiene 31 días, entonces se vence el 14 de agosto, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a ver si podemos colocar esta presentación en el canal de Criteria. Reitero, los que tengan necesidad, bien sea de la aplicación PQR o bien sea de capacitación ya específica o que nosotros hagamos los reportes de información, por favor nos contactan. Al doctor Víctor Campo no me haga publicidad de otras cosas que no son de nuestras. Muchas gracias. Gracias, hasta Un luego. abrazo, gracias a todos. Gracias a todos, ingeniero. Dios lo bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Don Luis, apague la grabación para que no quede tan larga. Muchas gracias. Gracias.